día estaba escuchando un podcast que es muy famoso aquí en Honduras, que es el podcast de Tras la Espada y la Pared de Eduardo Torres y su team. Y pues en uno de esos estuve escuchando el capítulo saliendo del anonimato, donde dijeron una frase que me recordó algo de lo que yo había pensado hace años atrás, que es algo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y es que recuerdo que hubo una vez en mi vida en la que creo que es algo común entre muchos cristianos, que siempre hay un punto de la vida en el que nos preguntamos esto, y es que muchas veces nos llegamos a preguntar si Dios creó el universo y todo lo que en él hay, todo lo que existe, ¿quién creó a Dios? Creo que esa es una pregunta que muchos, o si no es que todos, nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y pude recordar la conclusión a la que yo llegué hace años ya de esa pregunta, y creo que quiero compartirla el día de hoy. Estuve también en estos días buscando en internet foros cristianos donde podía buscar información acerca de esto, a ver qué piensa la gente al día de hoy acerca de esto. Y me encontré con una historia muy peculiar, que es algo que es verídico, es algo que así pasa. Y es que buscando en foros cristianos encontré uno en el que se mencionaba una pequeña historia, en el que un padre está contándole a su hijo acerca de la creación, de cuando Dios creó el universo, cuando creó las plantas, cuando creó los animales, cuando hizo todo en los 7 días. Y el padre le empieza a decir, pues fíjate, hijo, que Dios creó a los animalitos, empezó a hacer las plantas, luego creó las estrellas, creó el sol, creó todo lo que tú ves y que existe, Dios lo creó, y al final también creó al hombre y a la mujer. Y entonces, a lo que el niño, como cualquier niño normal, creo yo, se preguntó, Dios creó todo, entonces todo existe porque Él lo hizo. Y se pregunta, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Entonces el hijo le pregunta al papá, pero papá, entonces, ¿quién creó a Dios? A lo que el padre, como cualquier padre normal, le hubiese respondido, a Dios no lo creó nadie, Él siempre ha existido. Y el niño tranquilo, dice, se queda con esa respuesta, tranquilo, como todos nosotros lo hemos hecho alguna vez, nos quedamos con esa respuesta cuando éramos pequeños. Pero ¿qué pasa? El niño crece y ya esa respuesta ya no parece ser suficiente, porque el universo es algo tan enorme, tan extenso, hay tantas cosas dentro de él. Estamos nosotros, están los animales, está la vegetación, están los astros, están los agujeros negros, todas cosas tan extraordinarias dentro del universo que ya llegamos a preguntarnos, si todo esto fue creado, entonces ¿quién creó al que lo creó? Y entonces es ahí cuando nosotros queremos saber de la existencia de Dios, queremos saber de la creación de Dios, quién creó a Dios, dónde estuvo, dónde ha estado desde antes. Y es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo y quise responderla porque se me hacía necesario saber la respuesta de esta pregunta. Y cuando le pregunté a algunas personas, lo primero que me dijeron muchos de ellos es que hacer esa pregunta es un pecado. Y yo, ¿por qué? Porque es un pecado preguntarse quién creó al que me creó. Entonces, no es pecado en sí querer saber de dónde viene Dios, es algo que es inherente de cualquier ser humano, de saber quién creó a Dios. Pero andando en tantas respuestas, leyendo la Biblia, buscando tantas cosas, me encontré muchos versículos que me ayudaron. Entre esos está este versículo de Salmos 91:2, en el que dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En otra versión dice, desde eternidad hasta eternidad eres Dios. La ciencia dice que antes de que el universo se crease, antes de que empezara que se diera el Big Bang, no existía el tiempo, no había tiempo. Y una teoría
acerca del universo dice que para el final del universo, cuando ya el universo se acabe, el tiempo va a dejar de tener sentido. Por así decirlo, en otras palabras, el tiempo va a dejar de existir. Entonces, desde eternidad hasta eternidad, desde donde no hay tiempo hasta donde no hay tiempo. Antes del universo no había tiempo, y cuando el universo termine no va a haber tiempo. El tiempo está englosado en este pequeño lapso en el que nosotros estamos aquí. Y entonces, para que nosotros existiéramos, tuvo que haber un inicio del tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. Cuando Dios ya existía, no había tiempo. Entonces, un primo mío me compartió un pensamiento que Dios le regaló en medio de una de sus oraciones. Y es que Dios le dijo: tú quieres tener una respuesta acerca de mi existencia basado en tu naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Es que nosotros tuvimos un nacimiento y algún día vamos a tener una muerte. Entonces, tenemos un inicio y tenemos un fin como seres mortales. Entonces, ahí cuando nosotros queremos entender a Dios desde esta perspectiva, como que si Él fuese como nosotros, y Él no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Su naturaleza es otra. Él simplemente existe, siempre ha existido. Él es lo único que no fue creado. Él no fue creado. Él no se rige por el tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Entonces, por eso es que nosotros queremos tener esta respuesta. Pero la única respuesta es que Dios no es como nosotros. No tiene nuestra naturaleza, no tiene un inicio y jamás va a tener un final. La creación y todo tendrá un final algún día. Las profecías de la Biblia algún día se van a cumplir. Pero la palabra de Dios, Él, lo que Él es, jamás se va a acabar, jamás va a terminar. Entonces, esta es la respuesta que yo encontré hace años. Dios es un ser fuera del tiempo. Es lo único que no fue creado. Por eso no puede haber respuesta para quién creó a Dios. Porque simplemente Él siempre ha sido. Entonces, espero que esta respuesta pueda servirte y te pueda ayudar a entender aún mejor la naturaleza y la existencia de Dios. Así que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.